Hola a todos, me llamo Luana y esta vez voy a hacer un video en español porque me pidieron que les explique cómo hice yo para aprender inglés. Antes que nada aclarar que yo soy una apasionada del inglés, tipo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. O sea, no siento como que lo estudio, ¿entendés? Es como que lo amo tanto que la paso bien estudiándolo. Así que es como más fácil. ¿Viste? Cuando te gusta algo es como mucho más fácil. El inglés de mi escuela era terriblemente rancio, tipo no servía, no. Next, no. Fui a institutos de inglés particular, privados. Aprendí, claramente aprendí, pero creo que aprendí muchísimo más siendo autodidacta y aprendiendo yo por mi cuenta, ¿entendés? Tipo sentándome en la computadora y poniéndole garra, en serio. Yo creo que la presión es lo que me mata, ¿entendés? Porque yo voy al instituto y sé que voy a tener pruebas, sé que me están evaluando constantemente y eso me pone nerviosa y por ahí no llego a absorber el conocimiento que querría, ¿entendés? Yo estoy en mi casa tranquila y leo y hago lo que sea y aprendo muchísimo más por mi cuenta, yo particularmente, yo. Y así que eso también es relevante, porque hay gente que me dice, yo no tengo plata para ir a un instituto privado, no sé qué, no importa, te sentás en tu casa y aprendés por tu cuenta, por internet, porque internet es Dios. Creo que a esta altura de 2018 ya no hay excusas para no aprender algo, o sea, está al alcance de tus dedos. Algo que a mí siempre me sirvió y hasta el día de hoy me sigue sirviendo es ver videos en YouTube de gente inglesa. Por ejemplo, Zoella, Thatcher Joe, Jack Maynard, Mark Ferris, no sé quién más, un montón, hay una banda. Y además de ver su canal, como digamos el canal principal, también tienen otros canales que son más tipo vlogs. Y esos vlogs más que nada están buenos para aprender vocabulario del día a día, porque son esas palabras, viste, que en un instituto no las vas a aprender. O por ahí lees, viste, un post de, no sé, de Google que te dice palabras que tenés que saber para ser británico. Tipo, nunca sabes si de verdad se usan o no. Tipo, por ahí son re viejas y no se usan más. Entonces ves esos blogs y estás al día. Otra cosa que yo hacía, que por ahí es como medio pene, lo que hacía era yo repetir lo que ellos decían intentando copiar el acento, que es hermoso, el acento británico. Lo amo. Otra cosa que hacía era escuchar mucha música en inglés. Yo básicamente no escucho música en español. Iba escribiendo lo que a mí me parecía que decía la letra. Obviamente con canciones que no me sé la letra. Y después me fijaba en Google, buscaba las letras posta y me fijaba qué era lo que no había entendido. Y dentro de lo que no había entendido serían palabras que no conocía directamente. Obviamente las buscaba a ver el significado. Otra cosa es ver películas y series o con subtítulos en inglés o sin subtítulos. O sea, está bueno los subtítulos en inglés cuando por ahí no sabes mucho inglés, tipo estás como media limitada de vocabulario o de oído o lo que sea. Y otra cosa que está bueno una vez que ya la tenés por ahí un poco más clara, que si escuchas una palabra que no conoces, ya vas a saber cómo escribirla. No necesitas los subtítulos, ¿entendés? Ya sabes cómo escribir una palabra aunque no la conozcas. Entonces la podés también googlear y bueno, nada, así vas aprendiendo. Hablando de palabras que no conocen, no traduzcan. No traduzcan. Si quieren saber lo que significa una palabra nueva, lo que tienen que hacer es buscar el significado en inglés. Vas a Google, pones la palabra que no conoces y al lado pones meaning. Y te va a aparecer lo que significa en inglés y vas a intentar entenderlo. Y si dentro del significado no entendés otra palabra, buscás esa palabra también. Y todas esas palabras nuevas se la van a olvidar. O sea, si solo lo leen y ya está, se la van a olvidar y no la van a saber nunca más y la aprendieron al pedo porque en realidad no la aprendieron. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agarran un cuaderno, se compran un cuaderno específico para aprender inglés y se anotan las palabras nuevas con su significado y se hacen algún ejemplo que pueden copiarlo o mejor se inventan un ejemplo y les queda para siempre, ¿entienden? Una vez que ya aprendieron tipo un par de palabras nuevas, no una sola porque como que... Pero cuando aprendieron un par de palabras nuevas, se arman un texto, escriben lo que hicieron en el día, pero tienen que sí o sí agregar esas palabras nuevas. Entonces ya como que lo ponen en un contexto. Y además, fuera de eso de que lo empiezan a practicar y se les empieza a meter un poco más en la mente y por ahí se les normaliza un poco más, además de eso, seguramente les empiezan a surgir dudas de cómo ponerlo en una estructura o cómo conjugarlo o lo que sea. Y entonces como que ya no quedan en el olvido, ¿entendés? Pueden seguir googleando y aprender más de esas palabras. Soy re nerd, boludo, ay no. Ojalá fuera así de nerda con todas las materias que tengo en la facultad, o sea, sería tan feliz si fuera así de nerda con todo, por Dios. Pero bueno, no, con inglés nada más soy limitada. Bueno, esto es obvio, o sea, si tenés la oportunidad de irte a un país nativo, por ejemplo, viaje de estudios como hice yo con la compañía EF, que les voy a dejar
el link acá abajo si quieren saber un poco más sobre eso. Obviamente mejor, porque vas a estar todo el tiempo 24/7, o sea 24 horas del día, los 7 días de la semana, hablando con gente nativa, practicando el idioma en la vida real. Eso te ayuda un montón, más que nada con la fluidez y también con la confianza que tenés, porque eso también es importante, ganar confianza, porque por ahí vos sabés un montón de inglés, pero si te da vergüenza hablarlo, cagate. Obviamente si tenés esa oportunidad, no la desperdices, darling. Pero si no la tenés, no importa, porque hay otras maneras también. Si vivo en un lugar turístico, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, no soy de capital, pero vivo bastante cerca de capital, así que hay lugares donde sé que van a ir turistas y sé que van a ir nativos que hablen en inglés. Entonces está bueno ir a esos lugares e intentar acercarte a esa gente y hablar un poco. Más que nada si es un bar, por ejemplo, o algo así de noche, que es como un ambiente más extendido, que la gente toma y como que se desenvuelve un poco más. Tenés que aprovechar eso, Ah, y lo último, que es re importante, chavos. Tienen que aprenderse el phonemic chart, que es una paja. Hasta el día de hoy, mira, lo estoy intentando aprender hace como 5 años, hasta el día de hoy que no lo caso del todo. Pero es fundamental para la pronunciación. Básicamente unos simbolitos que te aparecen, por ejemplo si vas a un diccionario y buscas una palabra, siempre aparece ahí el simbolito. Acá se los voy a mostrar. Me mata que hago así y nunca suena, ¿viste? Tipo, fail. Cada simbolito que te aparece ahí es un sonido. Entonces te describe específicamente cómo tenés que pronunciar cada parte de cada palabra. Ponele, tenés la palabra que querés decir no puedo. En vez de decir, ponele I can't, que hay gente que dice así. Si te fijas ahí y aprendes lo que significa cada sonido, en vez de decir I can't, vas a decir I can't, que es más inglés, ¿viste? Porque ese simbolito que ven ahí es un O. Oh, me siento una boluda. Pero bueno, no importa, es ese sonido que es muy británico. Ese sonido tipo está en muchas palabras. Y espero que se haya entendido algo, porque yo soy consciente de que hablo muy rápido a veces y yo no sé si se me entiende. Pero bueno, espero que sí, que hayan entendido y que les haya servido este video que hice por fin. Si tienen alguna duda, ya saben, comment down below. También me pueden seguir en Instagram, que dejo el link abajo. También tengo un blog de viajes nuevo que hice, voy a dejar también el link abajo. Y creo que that's it. Así que nos vemos la próxima, queridos, queridas y querides. Y adiós.